Dios les bendiga y Dios les guarde. Saludo en Cristo de parte de este ministerio, su director Ramón Díaz, para servirle. Queremos darle gracias, ¿verdad?, antes de comenzar, por todo el apoyo que estuvimos recibiendo de ustedes en las 32 lecciones que pudimos llevar a cabo mediante el discipulado. Lecciones abreviadas de las Escrituras. Como ya ustedes, algunos lo saben, ya estamos ya en la lección número 3 y estamos enseñando la carta o el libro a los Hebreos, texto por texto, línea por línea, precepto por precepto. Bienvenidos a todos los santos, al creyente como no creyente. Saludos y bienvenido a los amigos y a los amigos de amigos. Y como siempre decimos, si nos está visitando por primera vez, pues bienvenido. Y si no es un creyente, pues estamos, ¿verdad?, orando para que se logre a que usted entregue su corazón a Cristo. Amén. La lección para hoy es la lección número 3. El tema es la superioridad del Hijo de Dios, sobre los profetas. La superioridad, ¿verdad?, del Hijo sobre los profetas. Queremos empezar diciéndoles que prepárense bien con su lápiz, su bolígrafo, un lugar donde pueda tomar nota y siempre las escrituras frente a usted, con usted, porque ella es, dígalo conmigo, la autoridad máxima. Amén. Bien, empezamos diciendo que el tiempo que se le ha dado a la iglesia para cumplir la tarea, preparando al mundo para el regreso de Cristo, es en este tiempo, conocido como los últimos días. Ustedes muy bien saben que algunas veces se dan grandes reuniones, conferencias, después de una, ¿verdad?, tragedia mundial, un huracán, un terremoto, un evento, ¿verdad?, político que acontezca. Y algunas veces se oye a un profeta o a un predicador, ¿verdad?, y otros más, tratando de explicar acerca de los últimos días, ¿verdad? Porque haya pasado un terremoto o algún acontecimiento sobrenatural. Pero eso siempre acontece. Cada vez que hay algo, ¿verdad?, sobrenatural, no esperado, siempre se oye a alguien tratando de aclarar o señalar que estamos en los últimos días. Pero ¿sabes qué? Nadie sabe. Nadie sabe. El trabajo nuestro es prepararnos, como le dije anteriormente, como la tarea dada a la iglesia para estos últimos días, preparar al mundo por si acaso Cristo viene en esta generación, en la generación nuestra. Amén. La iglesia no se tiene que preparar, la iglesia está supuesto estar ya preparada. Amén. Es más, la iglesia está preparada. Yes. Gloria a Dios. Y como preparada la iglesia, pues tenemos que, ¿verdad?, alertar a los que no conocen a Cristo y a las cosas de Dios. No obstante, esa es la función de la iglesia de hoy. Alertar al mundo por si acaso, ¿verdad?,
el regreso de nuestro Señor Jesucristo acontece durante esta generación. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. La semana pasada estábamos en Hebreos capítulo 1, su verso 1, y habíamos dicho que Dios sigue hablando en relación a estos últimos días. Y ha venido hablando a través de su Hijo, a través de su palabra, y ya no más por los profetas que mencionan aquí el versículo 1. No se está diciendo que Dios no haya hablado por los profetas, porque es cierto. Dios bendiga a mi amigo pastor reverendo Américo Montserrat. Dios te bendiga. Y gracias por ese apoyo. Y que otros tomen el ejemplo suyo. Repito, no se está diciendo que Dios no haya hablado por los profetas, porque Aleluya. eso es cierto, está escrito en el versículo 1. Sí, Dios hablaba o habló a los padres por los profetas, como dice el versículo 1. Pero cuando los profetas hablaban o se dirigían al pueblo de parte de Dios, en el campo de las profecías mesiánicas, entiéndase. Dios te bendiga, Guzmán, y que otros también, gracias, nada, no voy a decir nada más, muchas gracias por estar presente, eso vale mucho, eso habla más que cualquier testimonio que una persona pueda decir, y muchas gracias. Lo voy a repetir, no se está diciendo que Dios no haya hablado por a través de los profetas, porque sería una contradicción mía. Pero la Biblia y lo declara fácilmente. Emma, lo voy a leer. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero cuando Dios hablaba usando a los profetas, cuando los profetas hablaban, ellos estaban hablando en relación, ¿verdad?, en el campo de las profecías mesiánicas, estaban hablando acerca del Mesías, conocido, que ya ustedes lo saben, el Hijo de Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, tres cosas acerca del Hijo que demuestran la superioridad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo sobre los profetas. Y tal vez, ¿verdad?, ustedes han oído mucho este texto y han estudiado y conocen el libro de los Hebreos, pero yo, ¿verdad?, bueno, no, sacando el yo, el enfoque del escritor, ¿verdad?, de este libro, de esta carta, es que nosotros entendemos que está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y su nombre, ¿verdad?, humanamente Jesús, y su posición, ¿verdad?, su misión, reconocido en la Escritura y por la Iglesia como el Mesías, el enviado, el ungido, el Rey. Pero el escritor muchas veces, en lugar de usar, ¿verdad?, el nombre o el pronombre, ¿verdad?, usa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero enfocándole en la persona de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Eso es muy importante. Así que me van a oír muchas veces repitiendo Hijo. Amén. Amén. Y, ¿verdad?, de las tres cosas que le mencioné que demuestran que la superioridad del Hijo de Dios sobre los profetas, la número 1, su preeminencia en la historia.
Preeminencia, compuesta de dos palabras, pre y eminencia. Y preeminencia, ¿verdad? Preeminencia, denme un segundito para que se gocen. Preeminencia, ¿verdad? Su significado o sinónimos es ventaja, mérito, superior, eminente, que, ¿verdad? De eminente es que viene la eminencia, lo supremo de Él, Aleluya. lo grande de Él, lo sobresaliente en Él, la superioridad que había en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Amén. Para ellos vamos a ir a Hebreos, su capítulo 1. Estuvimos hablando Hebreos capítulo 1, verso 1. Y hoy pues vamos a entrar en el verso 2. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Nótese que el escritor, ¿verdad?, pudiese haber dicho en estos postreros días, nos ha hablado por nuestro Señor Jesucristo o por el Mesías, pero no, él aquí, ¿verdad?, quiere ¿verdad?, exaltar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Casi para decir, no le llamemos otro profeta más. Gloria O a otro Dios. predicador más. No. Este es el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, a quien estableció. A quien constituyó heredero. Aquí hay un errorcito gramatical. Vamos a ver si lo arreglamos. Ajá. A quien constituyó heredero de todo. De Gloria a todo, Jesús. heredero de todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo. Gloria al nombre del Señor. Quien por sí mismo, por sí, la persona de el Hijo, hizo el universo. Y de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Los últimos días de cual habla las Escrituras en el versículo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días. Vamos a ver a qué estos postreros días se refiere. ¿Ve? Los últimos días se refiere desde el comienzo en las Escrituras, Hechos capítulo 2, verso 1, hasta Revelación capítulo 22, su verso 21. Casi podemos decir desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Oh my God. Pero, ¿verdad?, hemos puesto aquí desde Pentecostés y tiempo anterior, pues su ascensión hacia los cielos, hasta la venida de Cristo. Nótese que está ahí hablando hasta la venida de Cristo. Son los últimos días. Ahí no está mencionando y tal vez el escritor podía mencionar otras cosas más, pero él se dedicó solamente a aclarar, ¿verdad? Y yo repitiendo
que los últimos días se refiere, ¿verdad?, a lo que ya he dicho antes. Eso es muy importante que nosotros entendamos estas cositas, porque si no entendemos estas cositas, por ende podemos equivocarnos en todas las escrituras, en todo. ¿Qué es un heredero? Sencillamente, persona que recibe herencia. Y toda herencia es arreglada por el testador. Un documento preparado. Y Dios como testador es el que hace todas las cosas. El Hijo, ¿ve?, nuestro Señor Jesucristo, Él es el verdadero heredero. ¿Heredero de qué? De todo lo de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el creador, el Hijo, fue el creador de todo. Lo decía, porque así mismo hizo el universo. Decía el versículo 2. Hermano, mire, el Hijo es el verdadero heredero porque Él fue el mismo que lo creó. Aleluya. Y esto no es nada nuevo. Tal vez suene nuevo, pero no es nada nuevo. Yo aquí no digo nada nuevo. Esto se encuentra en Mateo, o usted puede verlo más luego en Mateo 28, cuando Él se expresa de que toda autoridad se le había sido otorgada o dada en los cielos como en la tierra. Se encuentra en Juan capítulo 1, su verso 3, donde dice que por Él, por el Hijo, por el Verbo, fue hecho todas las cosas. Se encuentra en Primera de Corintios capítulo 8, en Colosenses capítulo 1 y en Revelación capítulo 1, su verso 8, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, allá en Apocalipsis, que quiere decir revelación, Apocalipsis en griego, revelación en español y revelation en inglés. Cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el alfa y omega, el principio y final. Revelación 1:8. Él tiene lugar, hermanos, en la preeminencia, en la historia, en dos formas. Él está al comienzo de la historia, como también, ¿verdad?, como agente durante la creación. En el principio, Él era el agente durante la creación. Y al final, como Amén. el heredero de todo. Aleluya. ¿Verdad? En su comienzo en Génesis, cuando se creaban los universos, y heredero, cuando Él toma posesión de toda su herencia, Santo. al final de los tiempos. Muy importante todo eso. Mire, por Él, por derecho, el Hijo, es el verdadero dueño. Y no Satanás, que trata de engañar a la humanidad, pasándose como que Él es el dueño. Engañando a la humanidad. Pero entiéndase que el heredero, el dueño de todo, es el Hijo de Dios. Amén. Los profetas hacían recordatorio a los judíos de su pasado. Y le hablaban, ¿verdad?, los profetas a los judíos o al pueblo de Israel acerca de su futuro. Pero Jesús es superior a ellos. Me refiero a los profetas.
Y usted me oye mencionando esto porque el versículo 1, versículo 2 y versículo 3, los tres estamos en el mismo, ¿verdad?, pensamiento conforme a la hermenéutica. Porque lo estamos rompiendo, ¿verdad? Conforme a la hermenéutica, que es romper los textos. Pues los tres, ¿verdad? Gloria a Dios. Están relacionados porque estamos diciendo que el Hijo es de más superioridad que los profetas. Y lo vamos a estar repitiendo hasta terminar del versículo 3. El Hijo de Dios, Él es de tanto superior, ¿verdad?, en el principio de los tiempos como también en el final de los tiempos. Me explico. Los profetas solamente vivieron, óigase bien, los profetas solamente vivieron entre el principio y el final, o el principio y el fin. Esa es una de las tres cosas que yo le mencioné que vamos a estar, ¿verdad?, hablando. De las tres cosas mencionadas al comienzo, que lo hacen, ¿verdad?, a él superior a los profetas. Que los profetas vivieron solamente, ¿verdad?, después del principio y antes del final. Pero Jesucristo es desde el principio hasta el final. Él es el alfa y Amén. omega. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Amén. Ponga nota y apunte. Y apuntes. No sea que se le vaya a olvidar. Y si algo se le olvida, pues regrese nuevo a escuchar la lección. Punto número 2, que lo hace, ¿verdad?, de más superioridad como hijo en relación a los profetas, es su persona. Te adoramos, Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. ¿Ve? Como, ¿verdad?, como persona. Persona como hijo. Y hemos dicho, y el versículo lo dice, Dios habló muchas veces y en muchas maneras. Y Dios habló a través de los profetas, ¿verdad? Y en diferentes formas. A través de sueños, visiones. Oían hasta la voz de Dios, los profetas, ¿verdad? Pero note cómo dice, ¿verdad?, como dice las escrituras, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que dice la escritura. Hebreos, capítulo 1, su verso 3a, ¿verdad? 3a, la parte A del verso 3. ¿Cómo dice? El cual siendo el resplandor de su gloria, el Hijo, estamos hablando del Hijo. Sí, pero Jesús, por favor, hermano, eso es lo que pasa, que cada vez que se habla de las Escrituras, como que queremos, ¿verdad?, no entender lo que las Escrituras algunas veces dicen. Dicen lo mismo que tú dices, pero lo está diciendo en la forma en la cual fue originalmente escrita. Y en esta carta el escritor a los hebreos se está expresando, ¿verdad?, dándole a entender a los hebreos de la generación en la cual él está escribiendo la carta, que está comparando y le está enseñando a los hebreos recién convertidos a Cristo, Aleluya, de que había una diferencia en la forma de Dios hablar a su pueblo. Que en los tiempos de Moisés Dios hablaba a través de los profetas, pero que en los tiempos de Cristo le habla a su pueblo, la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Para estos tiempos, estos últimos tiempos, el versículo 2 decía, en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo,
el cual siendo el resplandor de su gloria. Ay, ¿Quién? poder. El Hijo. El Hijo, amén. Y la misma imagen de su sustancia. Aquí la imagen se refiere al Hijo y aquí la sustancia se refiere a Dios Padre. En el resplandor se refiere Poderoso. al Hijo. En su gloria se refiere a Dios como la sustancia. Y sustentando todas las cosas. ¿Quién? El Hijo. Con la palabra de su poder. O con el poder de su palabra. Amén. Qué lindo. No qué lindo, qué poderoso, Poderoso. son las escrituras. Amén. Pues hablando, ¿verdad?, de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo. El autor dice 3 cosas que de Jesús o del Hijo que nadie jamás podría decir, ¿verdad?, de alguno o otro profeta. En primer lugar, Él es el resplandor. ¿El resplandor de qué? De su gloria. De su gloria, amén. El resplandor es equivalente a una luz brillante. Y gloria, ¿verdad?, significando o explicando lo que la gloria es fuente o esencia o sustancia, refiriéndose a Dios Padre. Resplandor, el Hijo, la sustancia o la gloria, Dios Padre. Pero aclarando, después de haber dicho eso, que Jesús es la luz de la fuente. Jesús, el Hijo, es el resplandor de la gloria, que es la fuente. El Hijo es el resplandor de la fuente. No la luz reflejada, ¿verdad? No la luz reflejada como la luna, más bien como el sol que da luz a la luna. Él, el Hijo, es la fuente de vida. Gloria a Jesús. ¿Se recuerda cuando Moisés subió a la montaña para estar con Dios? Y se recuerda cuando bajó, como su rostro brillaba. ¿Por qué brillaba? Porque el resplandor de Dios se reflejaba de él, Santo él. Jesús. Reflejaba de él, no que él era luz. Pues Jesús como resplandor en relación a Dios, Él es la llama de un fuego. Gloria a Dios. ¿Ve? En relación a Dios, como resplandor, Él es la llama de un fuego, lo que la luz es del sol. Santo. Vemos este resplandor del cual estamos hablando en formas prácticas en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, mediante los milagros y en su vida pura. Lo vemos en forma sobrenatural. ¿Se recuerdan? Durante la transfiguración, su ropa llegó a ser brillante. No solamente lo vimos en la transfiguración, sino que los apóstoles lo vieron, vieron ese resplandor también. Gracias, visto en la ascensión.
profetas a menudo hablaron de este resplandor. Pero Jesús es el resplandor. Santo. Los profetas a menudo hablaron de este resplandor. Pero el Hijo es el resplandor. Thank you, Jesus. Te adoramos, Señor. Sin Jesús, este mundo estaría en completa oscuridad. Y cuando se trata de nuevo, ¿verdad?, a Jesús como el Hijo de Dios y la salvación, Él fue el que dijo, repito de nuevo, yo soy la luz del mundo. Dígalo conmigo, lo que Jesús dijo. Yo soy la luz del mundo. Nadie más haya podido decir eso. Ningún profeta nunca lo dijo. Ningún otra vida, ningún otro ser humano pudo decir yo soy la luz del mundo. En segundo lugar, Él es la representación exacta. La representación exacta. Aunque, ¿verdad?, el versículo dice imagen, pero, ¿verdad?, yéndonos más allá de lo que no está escrito entre las líneas, Él es la representación exacta de la naturaleza de Gracias, Dios. Señor. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Sí, porque algunas tradiciones dicen, Él es ¿verdad?, la imagen como esta de la naturaleza de Dios. La idea aquí es que, o lo que estamos tratando de aclarar, que Él no es una copia de Dios. Oh my God. Él no es, el Hijo no es una copia de Dios. Porque el Hijo comparte la naturaleza, ¿verdad?, la naturaleza misma de Dios. Amén. Aleluya. En tercer lugar, hemos leído, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Ejemplo, ustedes lo han visto, ¿cómo es que se llama? Atlas, ¿verdad? Una figura, que lo enseñan él aguantando como la bola del mundo sobre sus hombros, ¿verdad? Ustedes lo han visto. Pues cuando la Biblia, ¿verdad?, el escritor, cuando él dice y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, él no se refirió, ¿verdad?, en la forma él no se refirió, ¿verdad?, de la forma que yo le expliqué ahora. En sí lo que significa el texto y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, lo que está diciendo es que con su poder Él sujeta todo. Amén. Para que nada pueda destruir totalmente al mundo. Así que esa filosofía, me atrevo a decir esa filosofía barata, esas ideas o pensamientos, conclusiones de que el hombre con su cosa y que ha destruido al mundo y que es tarde, que si, que si, hasta entre la política está esa cuestión de que el hombre con sus maldades, el hombre con sus inventos. No, hermano. Aquí dice, y atiéndase, y lo que está diciendo las Escrituras, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, significa que Él dirige al mundo, ¿verdad?, conforme a su propósito. Así que no le tenga miedo de lo que el hombre pueda hacer, porque no se va a lograr. Te adoramos, Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Y a su nombre. Por ejemplo, en el principio, ¿verdad?, durante la creación,
En el principio la voluntad de Dios dijo. Óigase eso. ¿En el principio qué? En el principio la voluntad de Dios dijo, hágase la luz. Y apareció la luz sin ningún problema y sin ningún esfuerzo. Santo Jesús, gracias Señor. ¿Sabe por qué? Porque el papel del Hijo, sí, en la creación, ¿verdad? Él fue que causó a que todo lo que usted pueda ver existiese. Porque Él era el Hijo. Cuando dije la voluntad de Dios, te estoy diciendo, Dios dijo, sea la luz, pero el obrero, el verbo, la Biblia lo da a entender. El verbo, la palabra viva. El verbo en la gramática es la palabra, ¿verdad?, de acción en una oración. Entonces cuando la Escritura dice en principio era el verbo, lo que está diciendo que ese verbo era el que estaba llevando a cabo. Él era y es la palabra. Él era el agente. Aleluya. Que a través de la cual la mente de Dios, my God, trajo a la existencia el universo físico. Juan dice, Él era el verbo, Él era la palabra. Él era el agente que lleva a hacer, ¿verdad?, a que todo se realice. Y la palabra misma dice, Juan también diciéndolo, que la palabra se hizo carne. Amén. Que cuando en la barca, ¿se recuerda? Aconteció una tormenta. El Señor, ¿verdad?, brega con esa situación. Y calma los vientos y la mar. El hombre en el templo, ¿verdad? Dios le perdona su pecado con solo su palabra. Y para demostrar que tenía poder, también lo sana solamente haciendo uso de su palabra, de su poder, o poder de su palabra. Los profetas hicieron muchas cosas buenas. No, eso no lo vamos a discutir. Pero las palabras que ellos hablaron no eran sus palabras. Y las cosas que hicieron se realizaron a través de la voluntad de Dios. Aleluya, eso es así. Así que el Hijo era y es mayor que los profetas porque Él estaba antes y después Amén. de ellos, los profetas. En segundo lugar, su personalidad refleja la misma voluntad y poder de Dios. La voluntad de Dios y el poder de Dios se refleja en la persona de su Hijo. Y finalmente, su posición era mayor que el de los profetas. Amén. Y nos dirigimos nuevamente que su posición como hijo. Y eso está también en Hebreos, ¿verdad? Su capítulo 1, verso 3, la otra parte. Dice, ¿verdad?, que él había hecho purificación por sí mismo, ¿verdad?, del pecado.
y se sentó a la diestra de la majestad. Voy a leerlo. El cual siendo el resplandor de su gloria, verso 3, Gloria y a la Dios. misma imagen Amén. de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados, el tuyo y el mío, Gracias, Señor. por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús tomó dos posiciones que ningún profeta jamás, ¿verdad? Pudiese tomar o reclamar. En primer lugar, tomó la posición más baja. Cuando toma la posición de pecador y muere como pecador por el mundo. ¿Cuánto levantan las manos y dan gloria a Dios ahí mismo donde tú estás? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a Hebreo, ¿verdad? El texto, ¿verdad? La otra parte de este texto. Vamos a ver. Adoramos al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Thank you, Jesus. Amén. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 1, su verso 3, dice, habiendo hecho la purificación, ¿verdad? La parte B o parte última del texto. Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en las alturas. Thank you, Jesus. Ningún profeta tomó primeramente la posición más baja, ¿verdad? Por el pecado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Amén. La Biblia declara, dejando el cielo para tratar con los pecados del hombre. ¿A dónde está en la Biblia? En Filipenses capítulo 2. Vayamos allá. Filipenses capítulo 2, verso 6, 7 y 8. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya vamos a terminar. Deben 5 minutos más. Amén. Filipenses 2, versos 6, 7 y 8. Dice así. El cual siendo en forma de Dios, ¿quién? El Hijo. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aleluya. Versículo 8. Y halló en la condición de hombre, ¿ve? O hecho, ¿verdad? O siendo hecho en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Siendo obediente. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Es decir, que esa es la expresión, ¿verdad? O una de las formas que Él, ¿verdad? Sin embargo, Él afirma, ¿verdad? Que, o
la escritura afirma que esa fue la verdad como siendo un rey. Pero también luego también ocupa la posición más alta. Como decían los versículos anteriores, cuando, ¿verdad?, toma la posición a la mano derecha o a la diestra de la mano. Gloria a Jesús. A la diestra de Dios Padre, en las alturas. Los profetas ofrecían sacrificios por el pecado de ellos, pero nunca se ofrecían como ellos mismos como un sacrificio. Y ninguno de los profetas tenía autoridad, sino la autoridad que recibían de parte de Dios. ¿Y sabe qué? La mayoría de los profetas muchas veces lo que hacían e hicieron fue huir. Sin embargo, Jesús da autoridad desde su posición de poder a la mano derecha de Dios. Estos versículos, ¿verdad? 1, 2 y 3, no solo, ¿verdad? Ellos también, pues, la carta comienza exaltando la persona de Jesús. Y él dice que Jesús, el Hijo de Dios, es mayor que los profetas, porque Él es el primero y el último en la historia. El profeta vivió entre el comienzo y el final. El Hijo, como divino, Aleluya. en naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, los profetas vivieron y eran solo de naturaleza humana. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es supremo y de más autoridad que cualquier profeta. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga. Amén.